De lunes a viernes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el resumen aquí en DTV, el periodismo en el Congreso. Hasta las 22 horas los vamos a estar acompañando en vivo y en directo, contándoles las noticias parlamentarias más importantes, los títulos de todo lo que sucede aquí en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Yo soy Sofía Raimundes y estoy acompañada por mi compañera Maya Kersten. Hola, May, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien y preparada para hablar de los temas más importantes de la semana. Por un lado, la presentación que se realizó el día de hoy del proyecto de ley para las inversiones en hidrocarburíferos. Y por otro lado, lo que se viene también conversando mucho estos últimos días, que es la presentación del presupuesto para el 2022 por parte del Poder Ejecutivo. Son dos temas. Por un lado, el primero, que el presidente Alberto Fernández venía prometiendo una ley para los hidrocarburos. Y por otro lado, bueno, el presupuesto 2022, del cual estamos a las expectativas. Sí, seguramente vamos a estar siguiendo de cerca el segundo tema que mencionabas, pero respecto a la presentación del proyecto de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas, se pronunció el diputado nacional Guillermo Carnaghi del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Recordamos, una provincia muy rica, porque allí se encuentra Vaca Muerta, que también, bueno, tiene un espacio de 30.000 metros cuadrados que implica a otras provincias, pero justamente relacionado a la presentación de este proyecto, habló sobre el tema afirmando que por la gran producción hidrocarburífera y la extracción de petróleo, más que nada del Yale, se crearon 11.000 nuevos puestos de trabajo que impactan también no solo propiamente en la producción de Vaca Muerta, sino en los negocios aledaños, ¿no? Como también puede ser los comercios y los vecinos de la zona que trabajan asistiendo a las personas de otras provincias que van específicamente a extraer allí los minerales a Vaca Muerta. Escuchamos lo que dijo entonces Guillermo Carnaghi. La situación en la provincia, puntualmente en el tema del gas, en Vaca Muerta, está pasando por un momento de gran producción, de récord en producción. Y esto se debe a otra medida que se tomó ya hace unos 10 meses, que es el Plan Gas, el Plan Gasar o el Plan Gas 4, como se lo quiera llamar, que eso ha tenido un impacto muy positivo sobre la cuenca en cuanto a la cantidad de producción que se está dando, que es récord. Eso obviamente ha generado un efecto positivo sobre las pymes, se han recuperado 11.000 puestos de trabajo y además a las provincias productoras y puntualmente a la provincia de Neuquén también le ha generado un gran beneficio porque aumenta los ingresos por regalías. Claro. En términos constantes, valores constantes, o sea, creció el ingreso en la provincia de Neuquén, una provincia que está muy endeudada, un 30% de sus ingresos a partir de mayor producción que se está dando en el tema de Vaca Muerta, en el convencional y el no convencional. O sea que el resultado de esta política impulsada por el gobierno, con Darío Martínez, el ministro, el presidente de la Nación, está dando resultados muy positivos y bueno, y también está la expectativa que a partir de esta ley de la promoción de la actividad hidrocarburífera también tenga efectos muy positivos en las provincias productoras de gas y petróleo, bueno, siendo Neuquén la principal de ellas, es que cuando se va a ver principalmente beneficiada. Bueno, el proyecto de ley para la inversión en la industria de hidrocarburos es algo que genera mucha conversación. Sabemos que lo que se busca es que se generen inversiones, de ese modo no dependeríamos tanto de la importación de hidrocarburos, por tanto los dólares se quedarían en el país. Al mismo tiempo se podría exportar y de ese modo generar divisas. Con respecto a este proyecto sobre los hidrocarburos, se refirió el diputado, Alejandro Cacase, sí, de la UCR por San Luis, quien dijo que en el tema tarifario cada vez se está agravando más la situación. Lo escuchamos.
Yo creo que en el tema tarifario nosotros estamos cada vez agravando más la situación porque habíamos logrado hacer una recomposición tarifaria en el gobierno anterior que hiciera que los usuarios pagaran un mayor porcentaje de sus tarifas y con el congelamiento, con el aumento tan bajo que se hizo, lo que se hace es que cada vez más se está subsidiando. Y el subsidiar genera dos cosas. Primero, un aumento del gasto público muy importante. Este año vamos a llegar en la ejecución presupuestaria 2021 a gastar 1 billón de pesos en los subsidios económicos. Esta es una porción del presupuesto muy importante y que explica prácticamente todo el déficit fiscal que tiene el gobierno federal. Y por el otro lado hace que obviamente haya un sobreconsumo por parte de los usuarios, porque los precios no actúan como señal para ajustar la demanda. Claro. Claro, y además, digamos, es una inflación contenido reprimida que hay, pero también nos cuesta muchas divisas por la importación de energía que debemos realizar para satisfacer esa demanda. Entonces, es un esquema que a todas luces funciona mal económicamente. Y necesita ser corregido. Y por supuesto que también, así como funcionan mal los precios para los consumidores, también funcionan mal los precios para los productores. Es decir, el sistema de precios en una economía precisamente está para poder alinear los incentivos y las decisiones de los actores económicos. Cuando los precios se distorsionan, eso no ocurre, ese sistema pierde eficiencia y es lo que está pasando en Argentina hace mucho tiempo con la energía. Muy bien, y seguimos hablando de la presentación de este proyecto de ley para inversiones hidrocarburíferas. Recordamos que lo presentó hoy el presidente Alberto Fernández en el Buceo del Bicentenario, allí en la Casa Rosada, acompañada por el ministro nacional Martín Guzmán y además con Darío Martínez, quien tuvo una injerencia muy importante en el desarrollo de este proyecto de ley. Y bueno, quien se refirió al respecto fue el diputado nacional Juan Carlos Giordano de la izquierda socialista, no solo a la parte económica, sino que también abordó el tema ambiental, porque afirmó que la contaminación del aire y la deforestación no solo genera problemas en el ecosistema, sino caídas de puestos de trabajo, y afirmó que las empresas, las mineras, específicamente la megaminería, se lleva lo recaudado al exterior y aquí deja, bueno, solamente deforestación y contaminación, como por ejemplo lo que sucede en las aguas, ¿no? El desecho de las megaminerías se tira a las aguas y no solo contamina la ciudad en la que se realiza esta actividad, sino que los ríos siguen circulando y afecta la salud de demás argentinos y argentinas, incluso en provincias mucho más alejadas. Escuchamos al diputado Giordano entonces. El mundo tiene un diagnóstico tremendo. Estamos en el capitalismo, ¿no es cierto? Capitalismo mundial, el imperialismo que nos trajo la pandemia y demás. Pero hay 250 científicos de la ONU que dicen que si sigue el calentamiento global, la depredación de la naturaleza, la humanidad tiene fecha de vencimiento, 2050. Como nosotros somos optimistas y creemos que las nuevas generaciones que se van incorporando a la vida política, porque hay un movimiento ambiental muy fuerte en el mundo, también en Latinoamérica y en las provincias, en el caso de Argentina, de poder frenar esta destrucción ambiental. Todos los discursos de aquellos diciendo nosotros tenemos los minerales, ¿cómo lo podemos tener ahí? Eso es un despegue de Argentina. No ha significado, bajo ningún punto de vista, eso, porque dan poco trabajo, pagan casi nada de regalías. El poco trabajo que dan se pierde por otro lado, porque la contaminación del aire, de la deforestación, la contaminación ambiental y demás, va generando un montón de destrucción de empleos y de pequeños emprendimientos en un montón de esos lugares. Entonces acá después se llevan la plata afuera y nos dejan la tremenda destrucción ambiental. Mire, está calculado eso, no lo decimos solamente de la izquierda, ¿no es cierto? Está calculado que si se llegara a ir la Barry, por ejemplo, en San Juan, tendría que haber 20, 30 años de remediación. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, y yendo ahora al tema del presupuesto 2022, una cuestión que nos concierne a todos. Quien se refirió al respecto fue el diputado Guillermo Carnaghi del Frente de Todos por la provincia
de Neuquén. Más precisamente habló del FMI y de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y aseveró que si se llega a un acuerdo para retrasar estos pagos, entonces tendríamos más margen para proyectos de inversiones. Vamos a escuchar lo que dijo. El presupuesto tiene un condicionante central, marcaba hoy tanto el presidente como el ministro en ocasión de presentar esta ley de promoción del sector de hidrocarburos, que es el tema de que tenemos que hacer frente al pago de 19.000 millones de dólares de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional. Este es un condicionante que es parte también de la discusión y es parte de las limitaciones que ha tenido nuestro gobierno, además de la pandemia, para dar la respuesta que la demanda de que la sociedad nos está exigiendo y con los votos lo está demostrando. Pero bueno, este es un tema central. Hoy el ministro de Economía lo decía, si no se puede resolver, claramente planteó que 19.000 millones de dólares significa el 2.4 del Producto Bruto Interno, que sería lo que se destinaría a la obra pública en caso de no hacer una buena renegociación con el Fondo Monetario Internacional de esta deuda que adquirió y que no invirtió un solo dólar en infraestructura el gobierno anterior. No tenemos capacidad de hacer obra pública. Esta es la situación. Lo que estoy planteando es lo que planteó hoy el ministro en esta presentación. O sea, claramente está el tema ese central de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, es lo que va a definir el presupuesto para lo que se puede hacer en términos de libre disponibilidad en el presupuesto para el año que viene. Bien, ahí escuchábamos a Guillermo Carnaghi hablando sobre el presupuesto. Pasó aquí por DTV el periodismo en el Congreso. Hace algunos minutos estábamos comentándoles lo que había dicho el diputado Alejandro Cacase de la Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis respecto a la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, pero también se refirió a lo que decía Carnaghi, a la presentación del presupuesto para el 2022. Recordamos que es una voz opositora y justamente lo que dijo es que los números, los datos que se deben presentar en este presupuesto deben ser realistas, no tanto por el crecimiento del PBI, que recordamos que desciende justamente a lo que fue el crecimiento de este año 2021, sino más específicamente al porcentaje de la inflación que ya trascendió, sería aproximadamente del 36%. Escuchamos a Cacase. La Ley de Administración Financiera establece hoy, 15 de septiembre, como día de presentación del proyecto de presupuesto. Normalmente se hace una presentación formal por parte del ministro, así lo hicimos el año pasado, con algunas consultas por parte de los legisladores. Después se convoca a la comisión de presupuesto para ya comenzar la discusión, convocar a los ministros de las distintas áreas a exponer su parte. Bueno, esto aún no ha acontecido, no ha habido ninguna convocatoria y en mi conocimiento no ha habido aún hasta ahora ninguna presentación formal de ese presupuesto. Segundo, es muy importante ser honestos respecto de los números que se prevén. Ayer se estaba al menos circulando alguna información sobre las variables macroeconómicas que el gobierno prevé y ya nos encontramos otra vez con expectativas demasiado optimistas o poco creíbles sobre la inflación. Es decir, en el año 2021 el proyecto de presupuesto previó una inflación del 29%. Ahora ya a este mes de septiembre ya hemos superado ese 29%, ya estamos en el 32% y todavía faltan algunos meses del año. Estamos en una inflación interanual del 50%. Cuando nosotros dijimos esto en la comisión, de que las previsiones del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central marcaban una inflación del 50%, nos dijeron que éramos exagerados, que esas previsiones privadas estaban sobreestimadas. Resulta que esas fueron las correctas y la pauta que estableció el ministro de Economía no era cierta, la del 29%. Y ahora se está hablando de nuevo de un escenario de desaceleración de la inflación y que de la inflación en el año 2022 sería de solo el 35%. Y la verdad que lo que vemos en términos
de la inflación de este año, de la emisión que hace el Banco Central, del incremento del stock de pasivos monetarios del Banco Central, del ELIC, de pases, de pago de intereses por esos pasivos, no se corresponden con que haya una desaceleración de la inflación. Bueno, y sobre el tema del presupuesto 2022, son varios los diputados y diputadas que se expresaron al respecto. Este fue el caso también del diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, que se refirió a la importancia de estar informados sobre el presupuesto 2022. Lo escuchamos. Hasta ahora desconocemos absolutamente los términos, que vamos a pelear para observar todo lo que nos toca en relación fundamentalmente a nuestra provincia y a distintos temas de orden nacional. No nos olvidemos que hay cuestiones que están ligadas a lo que es la obra pública por un lado, claro, que uno siempre reclama para su propia provincia, están cuestiones que tienen que ver con esto de los hidrocarburos, que también hay cuestiones que habrá que analizar. Por suerte, la incorporación ya segura al Congreso de mi acompañante, que va a ser Agustín Domingo, le va a dar la cuota de racionalidad, porque yo en este sentido, como lo ejemplifico, por ahí no sé si las chicas que son tan jóvenes conocen estos temas, pero quienes escuchábamos a Alejandro Dolina hace tantos años, él hablaba de los hombres sensibles de Flores y los comparaba con los refutadores de leyenda, que eran seres racionales, claro, por supuesto, muchas veces tenían razón, pero eran aburridísimos. Yo digo, mi compañero que se dedica a la economía tiene siempre razón y es aburridísimo, y yo me dedico más a otro tipo de cuestiones. Muy bien, y ahora cambiamos rotundamente el ángulo de la información. Hemos traído voces oficialistas, opositoras, para hablar sobre los dos temas más importantes del día de hoy: la presentación de este proyecto de ley de inversiones hidrocarburíferas y además la presentación del presupuesto para el año que viene, para el 2022. Pero otro tema que se incluyó en la agenda y que realmente es muy importante porque atañe directamente a la economía de los trabajadores y las trabajadoras es la presentación de un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones, que fue justamente presentado por el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lustó, y obviamente acompañado por todo su bloque. Y lo que propone justamente es, según en palabras de la oposición, incorporarse a una dinámica de seguro de empleo como lo tienen otros países internacionalmente y cambiar la dinámica que está establecida en estos momentos por ley, y quedarían exentas las patronales, los empleadores, de pagar estas cargas sociales por antigüedad y además, bueno, por los trabajos brindados, los servicios brindados de trabajadores y trabajadoras. Esta fue la presentación y esto decía Dolores Martínez, de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires, que acompaña también la presentación de este proyecto. Nosotros lo que estamos proponiendo con el senador Martín Lustó es la creación de un fondo nacional, ¿sí? Por el tema de las indemnizaciones, ¿no? Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace bastantes meses. El senador Lustó ya lo presentó hace un par de días en el Senado de la Nación. Nosotros queremos hacer lo mismo, queremos sobre todo generar el debate. Me parecen algunas cuestiones. Hace un tiempo que venimos analizando el modelo austríaco, en otros países se genera la mochila austríaca. También observamos que en la Argentina hay un fondo de cese laboral para el sector de la construcción. Era una alternativa también a analizar. Desde hace un par de semanas también algunos sectores industriales promueven este tipo de modelos. Lo que me parece, más allá del proyecto puntual de Lustó, que ningún problema, lo vamos a hablar y nosotros queremos dar ese debate en la Comisión de Legislación Laboral, porque como todos sabemos, estamos en un problema bastante crítico con el tema del empleo. Y bueno, es lamentable, por ejemplo, estamos en el mes de septiembre y la Comisión de Legislación General no se ha reunido nunca para debatir ni estos proyectos ni otros proyectos. Entonces, eso nos parece bastante grave. Pero bueno, aprovecho la oportunidad de poder comentarlo por este medio, que sabemos que es súper importante para todos los diputados y diputadas. Este proyecto está buscando generar un debate sobre cómo hacemos, ¿sí?, para poder entender cuáles son las nuevas dinámicas que hay respecto al mundo laboral en la Argentina y cómo nosotros con la legislación podemos ir acompañando.
Bueno, quien habló también de los trabajadores y de los proyectos que se están presentando es la diputada Gabriela Lena de la UCR, quien se refirió a los esfuerzos que vienen realizando para presentar un proyecto de ley con los empleados estacionales. Vamos a escuchar lo que dijo. Mire, nosotros hace rato venimos trabajando e intentando presentar un proyecto de ley que estamos hablando con los sectores involucrados y que tiene que ver con los empleados estacionales de la zafra, sobre todo en la zona donde yo vivo, la provincia de Entre Ríos, lo que es la cosecha de las frutas cítricas, de los arándanos, que tienen un régimen, hoy están dentro de la ley de contrato de trabajo y se está pidiendo que tengan un régimen especial. Sé que también hay otras economías regionales que lo están solicitando, porque tienen una característica diferente. Hoy es muy difícil, también por esto de que las personas que tienen planes sociales no pueden tener un trabajo en blanco. Es muy difícil poder conseguir gente para trabajar, y cuando se consigue gente para trabajar, a veces tienen estos planes sociales y le piden al empleador que poder trabajar en negro para no perder esta ayuda del Estado de ANSES, y obviamente genera toda una situación compleja, inclusive a veces de problemas de juicios laborales muy difíciles de afrontar para cualquier empresario, y sobre todo para los que tenemos nosotros en esta zona, que son pequeños y medianos empresarios, donde este tipo de problemáticas hace que obviamente tengan muchas veces que entrar en concurso o quiebra, ¿no? Bien, seguiremos muy de cerca qué es lo que sucede con la presentación de este proyecto entonces para la eliminación de las indemnizaciones. Realmente generó muchísima polémica y además es la tapa, ¿no?, de muchísimos portales a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y ahora volvemos a cambiar de tema, pero seguimos con una temática muy importante, muy candente también, que el presidente Alberto Fernández la mencionó en el discurso del 1 de marzo, en el comienzo de las sesiones ordinarias dentro del recinto del Palacio, y es la despenalización de la marihuana. Estaba esto en agenda. Hasta el momento no se ha avanzado con este tema dentro del recinto, pero el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro se refirió al respecto y afirmó que está en contra de la legalización, pero no de la despenalización. Son cosas diferentes, afirmó, pero sí se mostró, en consonancia con plantear el debate y que finalmente este proyecto o estas ideas circundantes se plasmen y puedan ser debatidos bajo el diálogo dentro del recinto de la Cámara Baja. Esto decía el diputado nacional. Nosotros la ley como proyecto la tenemos ya elaborada en sus más de 60 y pico de artículos. Lo que queremos es someterla a la opinión de todos los sectores interesados, profesionales, científicos, políticos, en cuanto a este tipo de cosas, para después hacer una presentación formal dentro de la Cámara. La ley ya la tenemos elaborada y la estamos empezando justamente a distribuir entre los distintos sectores que trabajan en el tema. No quisimos meterla o mezclarla con la cuestión electoral, porque vimos que justamente se estaba haciendo una utilización electoralista de poca monta del tema, porque tenía más que ver, a criterio nuestro, con quedar bien con determinados sectores urbanos que en definitiva le terminaron dando la espalda a quienes propagandizaban la legalización. Nosotros, y esto siempre lo aclaro, creemos en la despenalización del consumo de marihuana. Creemos que de alguna manera hay que hacer una categorización de drogas, porque no nos olvidemos que una despenalización general implicaría la despenalización del uso de sustancias mucho más nocivas y con peligrosidad tremenda para la población. Creemos que una cosa es la despenalización y otra cosa es la legalización. La legalización es abrir la puerta a los grandes monopolios internacionales que nos van a vender, en vez de cigarrillo de tabaco, cigarrillo de marihuana, sin ningún problema, y que van a hundir a toda nuestra población y a nuestra juventud en especial, que es la más afectada por este tipo de cosas, en un consumo, digamos, que nunca es positivo, porque son sustancias que en definitiva, en mayor o menor grado,
junto con el tabaco, junto con el alcohol, y junto con los psicofármacos, son sustancias tóxicas para el sistema nervioso. Así que creemos que hay que dar un debate más allá de ciertas cuestiones oportunistas, electoralistas o que caigan simpático a determinado sector de la población. Bueno, y el día de hoy, en la segunda edición en DTV, se conversó con el diputado García de Luca del Bloque Pro sobre la coparticipación, el rol de los municipios. De hecho, especificó que viene trabajando en un proyecto con Monzó para poder ampliar los recursos legítimos que se otorgaría a la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar lo que dijo el diputado. Modificar la ley de coparticipación es algo muy complejo, porque nadie se va a ir con el 0,01% menos, claro, porque después no puede volver a su provincia. Entonces lo que hay que buscar es cómo una mayor cantidad de recursos que tiene el gobierno nacional son destinados de manera automática a la provincia de Buenos Aires y no depender del vínculo entre el gobernador y el presidente, porque en algunos momentos puede ser bueno, pero nosotros venimos pagando lo que fueron los años donde estaba Scioli peleado con Cristina, donde no nos actualizaban el fondo de conurbano, y hoy lo que se ajusta y lo que se mejora siempre va a ser menos porque nos perdimos 10 años y más de no tener recursos suficientes en la provincia de Buenos Aires. Así que con eso, seguramente eso lo va a decir Emilio Monzó cuando asuma, si Dios quiere, y nos toque esa posibilidad por asumir. Buscaremos cómo los bonaerenses, los 70 diputados de la provincia de Buenos Aires, salimos a defender los recursos de nuestra provincia, como lo hacen los santiagueños, lo hacen los riojanos, que se juntan todos los distintos partidos políticos a defender los recursos de sus provincias, y no como nos suele pasar en nuestra provincia, donde los 70 diputados, en muchos casos, si yo le pregunto a ustedes que cubren el Congreso de la Nación, no vamos a conocer ni un cuarto de los diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque en muchos casos siguen viviendo en la capital federal, porque en muchos casos no tienen legitimidad y no tienen un renombre en un lugar de la provincia y sí de la obediencia hacia el Instituto Patria o hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso creo que es parte de lo que realmente tenemos que discutir si queremos hacer una provincia de Buenos Aires, gobierne quien gobierne, pero con más recursos. Muy bien, y ahí escuchábamos la palabra del diputado nacional junto a Melina Fleiderman en la continuidad informativa de DTV, el periodismo en el Congreso, en la segunda edición. Recordamos también que nos pueden seguir en redes sociales, como bien están viendo en la pantalla, en Twitter y en Instagram nos encuentran como @diputadostv, y además transmitimos en vivo y en directo toda la programación por www.dtv.hcdn.gov.ar. Allí pueden recopilar todo lo que dijeron diputados y diputadas nacionales, palabras muy valiosas realmente en este año electoral. Estamos a 15 de septiembre, falta prácticamente 2 meses para que votemos nuevamente y elijamos a nuestros representantes, con quienes más nos identifiquemos en las urnas, en este derecho justamente de todos los electores. Aquí hablamos sobre los temas más importantes del día de hoy, la presentación del presupuesto 2022 que seguiremos muy de cerca, también la presentación del día de hoy a las 12:30 del mediodía aproximadamente del presidente Alberto Fernández de esta ley de promoción para la inversión hidrocarburífera. Hablamos sobre la despenalización o legalización de la marihuana a nivel federal y además sobre la presentación de este proyecto por parte del senador nacional Martín Lustó para eliminar las indemnizaciones. Y es momento de realizar la primera pausa del programa, pero quédense del otro lado que ya volvemos con muchísima más información de Noticias Parlamentarias. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible.
4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es DTV. Me parece que no puede estar desatada, desligada la gestión y la política en los niveles locales de lo que sucede a nivel nacional. No da lo mismo quién gobierna a nivel nacional. Hay mucho enojo en esos espacios, se puede decir, sin lugar a dudas, por todo lo que representa y representó las políticas implementadas por Infran durante la pandemia. La etapa del crecimiento y del desarrollo es sin olvidarse a nadie, pero lógicamente que hay que poner un poco más en los sectores de los trabajadores, de la pequeña y mediana industria, que es lo que estamos diciendo. La Argentina se consolida fomentando, digamos, la sustentabilidad de los cimientos de la pequeña y mediana industria, del comercio, de la actividad. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Bueno, y seguimos en DTV El Resumen, llegamos a la mitad del programa. Te dimos un pantallazo de varios temas, entre ellos la presentación del proyecto de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas. También hablamos del presupuesto 2022, pero hay mucha más información, varios proyectos que se vienen presentando. Y Sofi, vos tenés algo para contarnos. Sí, May, porque vamos a seguir repasando los proyectos de ley circundantes aquí en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, y vamos a ver unas placas para especificar el proyecto que presentó la diputada nacional Claudia Vernaza del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Ella es oriunda de La Plata, militante barrial, además docente y muy comprometida con las primeras infancias, y por esta razón presentó el proyecto de crianza con ternura y buen trato. Vamos a ver de qué se trata entonces. Justamente la presentadora del proyecto es Claudia Vernaza y lleva el nombre de Ana Goitia, que es justamente un hospital materno-infantil muy conocido también de Vicente López, y que de una personalidad muy comprometida también con los niños, niñas y adolescentes. La iniciativa establece que el Estado, o sea, cuál va a ser el rol que el Estado va a tener que cumplir justamente con las primeras infancias. Fue también una preocupación respecto al porcentaje de pobreza que se dieron a conocer en las últimas encuestas, ¿no? Que varios niños están por debajo del umbral de la pobreza, y el Estado va a tener que reconocer y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una crianza sin violencias. Atención con este concepto, porque incluye no solo la violencia física, sino también la psicológica y la emocional. Muy importante que se incluyan estos nuevos conceptos por ley, y al buen trato por parte de las personas adultas. Esto fue lo que rezaba entonces la primera parte del proyecto, y ahora vamos a desasnar un poco estos conceptos, porque claro, ¿qué se entiende por buen trato? ¿Cuál es el espíritu, ¿no?, del proyecto? Bueno, lo que establece la diputada es que este concepto justamente es el vínculo entre adultos y adultas, niños y niñas y adolescentes, que está basado en el respeto y la dignidad e integridad física, psicológica y emocional. Esto era lo que les adelantaba, a su derecho constitucional de vivir libres, ¿no? Uno de los principales artículos, de violencia, y a sus procesos de autonomía progresiva. Esto es exactamente lo que dice el principal fragmento de la ley que presentó la diputada Claudia Vernaza. Y para concretar esta iniciativa, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿cómo va a ser el rol, ¿no?, que deberá impartir el gobierno bajo sus diferentes jurisdicciones, ¿no?, y además diferentes jerarquías? Bueno, va a tener que promover programas permanentes de formación y campañas nacionales de concientización al respecto. Además, los programas van a tener que asegurar el conocimiento de los derechos que el Estado argentino reconoce a niñas, niños y adolescentes, ¿no?, como dos ítems principales que el Estado va a tener que respetar en este proyecto. Y también, entre otros puntos, bueno, es algo muy importante también, generar espacios de reflexión sobre las concepciones sociales y culturales. La batalla cultural, ¿no?, es un debate que se da muchísimo, que varios diputados y diputadas, tanto oficialistas como opositores, recalcaron, ¿no?, justamente cuál es la importancia de la cultura y de los espacios de recreación en la sociedad, porque allí justamente se sociabiliza, se genera la conformación de identidades y demás, y muy importante también cuál es el compromiso político, ¿no?, de estas personas. Por eso la posibilidad de que existan estos espacios culturales es muy importante. Bueno, respecto a la niñez entonces y a la adolescencia, tiene que ser un eslabón clave a fin de desnaturalizar y deconstruir prácticas de violencia simbólica, psicológica y además física. Y este es un dato muy importante también, porque son conductas muy difíciles de desarraigar. Y atención con los porcentajes, porque según cifras de UNICEF, en nuestro país, en Argentina, a pesar de que solo el 3,7% de los adultos y adultas aprueba que los niños sean castigados físicamente, cuando se le hace una encuesta, ¿no?, a las personas y le pregunta, bueno, ¿estás de acuerdo con pegarle un chirlo a tu hijo, a tu hija? Además, también retomando prácticas arcaicas que se realizaban en las escuelas cuando el alumnado no entendía algún tipo de concepto. Y la mayoría responde que no, que por supuesto no está de acuerdo, pero sin embargo, el 69,5% de los encuestados reconoce utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas, ¿no? Realmente son conductas que es muy difícil de desarraigar, porque llevan años, ¿no? Históricamente ha sido así.
padres, madres, abuelos, y seguimos en el árbol genealógico y siempre han sido criados bajo la misma forma, pero este proyecto, bueno, por ley ampara que estos derechos sean respetados. Seguimos repasando entonces los puntos más importantes del proyecto sobre crianza con ternura y buen trato de la diputada Claudia Vernaza, y serán destinados de capacitación a través de los diferentes programas, trabajadores jerárquicos de los 3 poderes del Estado, trabajadores de la educación, un punto muy importante, recordamos que la diputada es docente y siempre hace hincapié en la educación, específicamente en la primera infancia, y además en la salud, incluyendo la gestión privada. Atención con este dato también, porque no solo va a ser obligatorio para los poderes estatales, trabajadores de entidades deportivas, culturales y recreativas y miembros de organizaciones sociales y comunitarias que trabajen en la temática. Recordamos que la diputada también había presentado un proyecto para reconocer más que nada la conceptualización de las organizaciones sociales, que se reconozca en las diferentes comisiones. La iniciativa que busca que se reconozca y se apoye la actuación de personas y organizaciones que acompañan a las familias y o realizan acciones tendientes a ampliar la red de vínculos de niñas, niños y adolescentes para el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia. Bueno, este es el espíritu claramente del proyecto, ¿no? Que las primeras infancias, niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse libremente, es un concepto que se repite en el proyecto, y que sean libres de violencia, tanto psicológica, física y también emocional. Esta es la última placa para ir cerrando la presentación de este proyecto. Establece que se deberá garantizar el ejercicio efectivo del derecho al juego, muy importante para la sociabilización además y para la conformación de identidades, el esparcimiento y la formación comunitaria mediante el sostenimiento, continuidad y creación de espacios deportivos, recreativos, de formación en valores y formación artística, siempre revinculando, ¿no? Justamente los primeros años de vida con el ámbito cultural. Pasamos entonces por aquí, por DTV, el resumen del periodismo en el Congreso, el proyecto de ley de la diputada Claudia Vernaza para una crianza con ternura y buen trato. Y ahora seguimos sumando voces que hablaron aquí en la continuidad informativa de DTV, ¿no, May? Así es, Sofi. Bueno, quería decirte que es muy interesante el proyecto que nos contaste sobre que realizó la diputada Claudia Vernaza. Recordemos que ella además integra la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, así como también la Comisión de Familias y Juventudes. Tiene un fuerte compromiso con las problemáticas infantiles. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la crisis de gabinete, y en este caso el diputado oficialista Jorge Moyano se refirió a que a la gente no le importa si hay un cambio de ministros. Lo que le importa, Jorge Romero, lo que dijo es que lo que le importa de verdad es que haya un cambio en las políticas económicas, que debe haber un cambio de rumbo. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Jorge Romero. El domingo la ciudadanía se ha expresado a través de las urnas y claramente ha mandado un mensaje donde nos dicen que el rumbo de la economía, por sobre todas las cosas, entiendo yo, están siendo un rumbo equivocado y que hay que tomar medidas y corregirlas. El presidente, entiendo, tomó nota, porque así lo expresó el domingo a la noche, y esperemos que se produzcan estos cambios. Yo creo que se debe corregir. Yo creo que el argentino, la argentina la está pasando realmente muy mal en estos momentos. La pandemia ha pegado duro, ha sido realmente un problema que ha dejado a mucha gente en situación desfavorable, con muchos problemas económicos, aparte con muchos problemas sociales. Entiendo que se debería tomar un cambio de rumbo, y ese es el motivo tal vez de la presentación de las numerosas renuncias que hoy le han presentado al presidente, y bueno, el presidente tiene las manos libres como para tomar la decisión de si acepta o no, si aceptan todas las renuncias, si aceptan parcialmente algunas renuncias, pero tiene las manos libres como para tomar medidas y darle un golpe de timón y un cambio, sobre todo a
al tema económico, que es lo que está afligiendo a la ciudadanía hoy. O sea que lo que usted plantea es que lo que ha pasado en definitiva, a partir de lo que dijo el presidente, es que una gran cantidad de sus ministros le están dando la posibilidad al presidente que repiense un poco, o el margen para que repiense la política de cara al próximo proceso definitivo del 14 de noviembre. Sí, de que tome las medidas que tenga que tomar, que tenga las manos libres para poder hacer las rectificaciones que hagan necesarias, que son necesarias. Y bueno, para eso, si él cree conveniente que tiene que haber una oxigenación dentro de los ministerios, también lo puede hacer con total libertad. Para eso los ministros son los primeros fusibles, ¿no? Bien, y quien también afirmó que tiene que haber un cambio de rumbo, pero esta vez en el ambiente tecnológico, fue el diputado nacional Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, que ya lo hemos retomado aquí en el resumen. Habló sobre la despenalización de la marihuana, habló sobre el presupuesto 2022 y también habló sobre este plan de convergencia digital 4.0, que la idea es que sea a nivel federal, ¿no? Que los nodos estén para que el servicio pueda llegar a más argentinos y argentinas. Escuchamos al diputado. El proyecto de ley es un proyecto para un plan federal de convergencia digital. Primero, digamos, cuando hablamos de convergencia digital es muy importante a veces ejemplificarlo porque aparecen como temas tecnológicos áridos, difíciles. Y hoy en día cuando nosotros nos estamos comunicando a través de Internet, en este caso usted y yo, estamos utilizando la convergencia, ¿no? Claro, de varias tecnologías. La tecnología de la telecomunicación, la tecnología del hardware y el software necesario para que esto se haga posible. Hoy lo vemos en una casa que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, controlar la seguridad a través de la cámara, controlar las temperaturas, controlar distintas cosas, y a su vez a través del teléfono tenemos la posibilidad de hacerlo a distancia. Esto es la convergencia. La convergencia digital implica que de muchas tecnologías juntas generamos un salto de calidad a un proceso de automatización que es absolutamente necesario. Desde el microclima, que es un hogar, hasta lo que es un gobierno, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con transparencia digital, tiene que ver con controles de ruta, con lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Con cualquier tema que nos metamos vamos a encontrar la utilidad. Por ejemplo, si decimos salud, cuando hablamos de seguimiento de historia clínica, de administración, de historia clínica digitales, evitamos los fraudes, la superposición en el gasto de salud, podemos optimizarlo. Lo mismo en educación. Y además, el tema del llamado federal para este plan tiene que ver con que nosotros consideramos que la historia de la Argentina está hecha y dada desde una irradiación desde Buenos Aires a la periferia. Totalmente, sí. Los ferrocarriles tenían líneas de tren que iban de Buenos Aires a la periferia, las rutas aéreas van de Buenos Aires a la periferia, las rutas que van de la misma forma, y lo mismo pasa con la conectividad. Bueno, y sobre el tema de la campaña de vacunación, quien se refirió a este tema fue el diputado Eduardo Valdés del Frente de Todos. Sabemos que es un tema que nos agarró por sorpresa a todos, no estamos preparados para una pandemia y ahí dependimos de las negociaciones que cada gobierno alrededor del mundo empezaron a realizar con los grandes laboratorios fabricantes de vacunas. En este momento, a lo que se refirió el diputado Eduardo Valdés, es que se podría haber hecho una compra por bloque, como realizó, por ejemplo, la Unión Europea y nosotros habernos unido en bloque con el Mercosur. Se refiere a este tema porque por la solidaridad entre los países que integramos el bloque del Mercosur. Bueno, en este sentido vamos a escuchar lo que dijo el diputado Eduardo Valdés. La Unión Europea compró en bloque las vacunas. Sí. Por supuesto que sí. Y ojalá que si alguno de estos países nuestros produce vacunas, sea para conjugar el verbo compartir. No tengo ninguna duda que debe ser así. ¿Sabe por qué? Porque el virus es quizás el mejor ejemplo de... acá en la humanidad no se trata de que solo unos estén vacunados y otros estén sin vacunar porque no acceden a la vacuna. Porque los que no acceden a la vacuna son contagiantes de los que tienen vacuna. Entonces, nunca más necesario la solidaridad de los que pueden acceder a la vacuna con los que no pueden acceder a la vacuna, porque los que pueden acceder a la vacuna se pueden contagiar si no ayudan a los que no pueden acceder a la vacuna. Coincido plenamente
es mucho mejor haber peleado regionalmente. No se pudo hacer, pero eso no quiere decir que yo no siga pensando colectivamente. Y volvemos a cambiar de tema. Hace algunos minutos estuvo en la tercera edición de DTV con Eduardo Serenellini, la diputada nacional por Zoom, Lucía Corpachi, del Frente de Todos por la provincia de Catamarca, quien hizo alusión a las tarifas de energía eléctrica, justamente porque sabemos que hace poco se ha aprobado el proyecto de ley que finalmente, bueno, ya está legislado de las zonas frías, ¿no? Para eximir a las personas específicamente de la Patagonia que pagaban sumas muy abultadas de facturas de gas y justamente subsidiar ese porcentaje, pero claro, los que viven en el norte dijeron, bueno, nosotros no tenemos bajas temperaturas, pero sí tenemos muy altas temperaturas, y cuando se presentó el proyecto de zonas frías también estaba circundante este tema de la exigencia de un subsidio también para las facturas eléctricas para las provincias del norte que tienen muy altas temperaturas. La diputada Lucía Corpachi dijo que realmente los precios son descomunales y que tiene que haber una injerencia, una legislación que pueda justamente cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas para que no se vaya todo en pago de servicios. Esto decía. La verdad que el precio de las tarifas, sobre todo, nosotros tuvimos en 4 años unos incrementos terribles y hubo que tener algunos aumentos ahora, pero nada que ver con lo que eran los aumentos anteriores. Lo real es que así como las zonas de la Patagonia, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, la puna nuestra, tiene un arancel diferenciado para el gas. También es justo que provincias como las nuestras, en donde las altísimas temperaturas dificultan tanto poder estar sin un ventilador, sin un aire acondicionado, sin bebida refrigerada, también tenemos derecho a tener un arancel diferenciado. Me parece que es una cuestión de justicia y yo creo que sí se puede tratar, porque si tratamos la zona fría, también podemos tratar este arancel diferenciado para la energía eléctrica. Bueno, quien se refirió también a la educación es el diputado Karim Alumesbodio, del Frente de Todos. Habló sobre todo de la necesidad de establecer políticas a largo plazo. Vamos a escuchar lo que dijo Karim Sbodio. La verdad que este es un proyecto que tranquilamente podía establecerse a través de una resolución ministerial o un decreto del Poder Ejecutivo. Nosotros lo hemos presentado a través de un proyecto de ley porque dentro del análisis que hemos hecho hemos visto que en algunos cambios de gobierno se han discontinuado muchas veces las pocas políticas de brindar herramientas para los chicos, principalmente en las escuelas más vulnerables de los sectores económicamente más desfavorecidos de la Argentina. Una de las características que comparte este proyecto con otros que hemos presentado con respecto a la educación es que la sociedad argentina, el Estado argentino, asienta parte de la educación en cada uno de los hogares y por lo tanto las inequidades existentes y que todos conocemos y que son visibles a simple vista, terminan afectando el derecho a la educación, que termina siendo inequitativo y por supuesto lo más alejado que existe de lo que es la igualdad del acceso a un derecho. En ese sentido nosotros creemos que, entre otras cosas, si bien nosotros tenemos un sistema público y gratuito de educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, las barreras económicas terminan siendo barreras propias al acceso a la educación. En muchos casos son herramientas básicas como las que nosotros planteamos, pero en otros casos, como demostró la pandemia, esas inequidades se hacen mucho más profundas que tienen que ver con el acceso a herramientas tecnológicas. Y mientras que nosotros no concibamos, como te decía recién, a la educación como un bien colectivo, sino como un sálvese quien pueda, tratando cada uno de garantizar la mejor educación para sus hijos, la verdad que la Argentina va a ir cayendo en un camino y en una espiral de una situación que cada vez se agrava.
Claro, la pobreza como principal eslabón de la inequidad en la educación, porque justamente no todos arrancan en la misma línea de carrera y, claro, la falta de acceso a la tecnología dificulta muchísimo que se pueda generar un sistema educativo de igualdad y a eso hay que apuntar, decía entonces Karim Esbodio Alume del Frente de Todos por la provincia de San Luis. Y hemos llegado al final del programa, hemos tocado infinidad de temas que se están tratando en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, presupuesto 2022, bueno, en la presentación de este proyecto para las inversiones hidrocarburíferas, despenalización de la marihuana, presentación del proyecto para la quita de indemnizaciones, además el tema escolar, el tema de las tarifas eléctricas, muchísima información que la encuentran en nuestras redes sociales en @diputadostelevisión, en Instagram y en Twitter. Ahí tienen un montón de recortes para saber qué opinan las diferentes voces. Y May, ha sido un placer realmente compartir esta noche. Sofi, otro placer compartir esta emisión de DTV El Resumen. Como dijo recién, nos pueden encontrar también de forma virtual. Estamos en dtv.diputados.gov.ar y en las redes sociales nos encuentran como Diputados TV. Mañana volvemos con más información y otro pantallazo de las noticias que suceden aquí en la Cámara Baja.